por continuar con nosotros. Es momento de darle la bienvenida a Eduardo Antonio Lara Pérez. Él es académico titular de la Academia Mexicana de Pediatría y director general de la Fraternidad Médica por la Salud AC, Médicos Unidos por México. Gracias por tu tiempo esta tarde, doctor Eduardo. Oiga, a ver, estamos aquí analizando lo que respiramos. Sabemos, hay un diagnóstico, se ha empeorado la situación y podríamos decir que el desorden con el que ha crecido, sobre todo las capitales de las diferentes estados de este país, pues ponen de manifiesto que tenemos un problema importante con la contaminación. ¿Qué otra cosa podríamos añadir a esto que estamos respirando? Bien, creo que ustedes vi un reportaje que han hecho bastante completo. Y yo quiero sumar algunos datos que me parecen interesantes. A partir de la revolución industrial empezó el cambio climático y la contaminación atmosférica. Desde hace 135 años ya se había publicado que en la Ciudad de México, con una población de menos de 500,000 de habitantes, respirar en la Ciudad de México era como fumar 2 cajetillas de cigarros y que con el tiempo eso podría producir cáncer, y esa exposición en grandes cantidades produce cefalea, mareos y muerte. Eso fue escrito en 1889, hace 135 años. De ahí a la fecha, hace todavía 70 años, éramos algo así como 26 millones de habitantes en la República Mexicana, pero en la Ciudad de México fue creciendo de manera tan desmedida que ya no tuvo capacidad de soportar tanto. Y esto lo digo porque este cambio climático ha hecho que se deforeste en la Ciudad de México, que falte agua, han acabado con los lechos, se ha promovido una contaminación a partir de combustibles fósiles, en la cual desde hace años, y con esto de la contingencia y todo eso, no se le ha puesto una solución verdaderamente. Entonces, estamos en situaciones de alarma muy crítico, y se tienen que tomar medidas exageradas, podrían pensarse, pero urgentes, porque ya no aguanta más la ciudad. Pero urgente, Eduardo. Sí, definitivamente, si tomamos en cuenta la gran cantidad de muertes producidas por lo que respiramos, la gran cantidad de enfermedades que se traducen en un gasto en horas trabajo, es un gasto económico, es un deterioro de la calidad de vida, afectación de los niños que van a nacer, deficiencias de vitamina D y sus repercusiones, pues es terrible si no invertimos. ¿Cómo vamos a tratar de conseguir salud para nuestra ciudad, la Ciudad de México? Desde hace como 40 años se había propuesto una serie de medidas de restricción de la población, una serie de medidas de hacer calles más peatonales, con menos automóviles. Hay un plan para que los grandes autos o los que transportan los víveres y el comercio entren solamente por la noche y a determinados horarios, pero yo creo que tenemos atrasado unos 30 años, porque ya en Europa, a partir de 2030, ya no va a haber autos de combustión. Y sin embargo, en México estamos todavía haciendo refinerías, devastando selvas, como si eso no tuviera una repercusión en el cambio climático y en lo que estamos respirando. Lo que respiramos no solamente es lo que se produce en la Ciudad de México, es lo que sucede en el mundo. Las erupciones de volcanes, los incendios forestales, la devastación forestal que quita el hábitat a los animales, y eso va a traer resurgimiento de enfermedades, aparición de pandemias que no conocemos. Ahorita está reportada la pandemia o la influenza aviar, y que es una alerta, porque eso puede convertirse en una nueva pandemia. En fin, hay tantas cosas, y no solamente, claro, lo que respiramos es, estamos todos inmersos, como todos inmersos estamos en el cambio climático, y la idea es
¿por qué no hacemos cosas para curar nuestro planeta? Todos podemos hacer algo empezando por uno mismo. Y de ahí, pues tener ciertas medidas para la Ciudad de México, como es, en lugar de que sea una ciudad barata, volver la cara. Redistribuir la población a otras áreas, crear otras ciudades satélites. En Brasil eso lo hicieron hace 50 años. En fin, otra serie de cosas que traigan como, y nombrar, por ejemplo, la Ciudad de México solamente con transporte eléctrico o al menos híbrido. Y eso reduciría en gran cantidad la calidad del aire que se está respirando actualmente. En esta parte de la tendencia, ¿no?, hacia implementar las nuevas tecnologías, pero es cierto también que la inversión no se está haciendo. Por un lado, usted comentaba desde nosotros como ciudadanos, bueno, pues sí, a lo mejor quien pueda tenderá a comprar un vehículo que sea totalmente eléctrico o que sea híbrido, pero aquellos que no tienen esa posibilidad, pues no les queda de otra. Habría también que preguntarnos si, y lo hemos visto también con otros temas, no nada más el de la calidad del aire, si es correcto que desde el gobierno se implementen, digamos, castigos o que se motive a utilizar otro tipo de, pues sí, tecnologías, etcétera. Ustedes los expertos, ¿cómo lo ven? Porque, insisto, no es nada barato invertirle por parte del ciudadano ni por parte del gobierno. Sí, hay personas en la Ciudad de México que para ir a comprar el periódico utilizan su auto a 3 calles de distancia. Es increíble. Por ejemplo, en China, el vehículo más utilizado es la bicicleta. Hay grandes parques para estacionar bicicletas. Hay sistemas para que pueda uno utilizar una bicicleta aunque no sea de uno. En fin, hay una serie de cosas que deberían de implementarse. No podemos seguir igual. Lo que estamos haciendo, eso es lo que estamos consiguiendo con lo que estamos haciendo actualmente. La calidad del aire, a pesar de que se han hecho intentos con estar midiendo la calidad del aire, eso no sirve para quitar o revertir una situación de contaminación. Se tienen que tomar acciones no solamente de contención, sino de prevención y de atención a las causas que están produciendo la mala calidad del aire. Y eso implica desde la educación, una educación en los niños, en las empresas, tratar de poner todo lo que está a la mano de volver a reforestar, que son los grandes pulmones, evitar la deforestación, quitar o normalizar los asentamientos irregulares. Desgraciadamente a nivel mundial lo que es la riqueza, la pobreza, la densidad de población y las políticas populistas pues hacen una catástrofe, porque tan solo el 82% de la población mundial, de 8,000 millones de humanos, están en países en vías de desarrollo. Solamente del 18% está en países acomodados. Y de todas maneras, ¿quiénes son los que contaminan más? Pues son los países que están acomodados, porque tienen grandes industrias, tienen muchos autos, a veces en una misma familia hay 3 o 4 autos. En fin, ¿qué es lo que se está haciendo? Pues tiene que revertirse de alguna manera con políticas. Yo vuelvo a insistir, si estamos hablando de la Ciudad de México, la Ciudad de México lleva atrasado 30 años con políticas equivocadas, populistas. Primero, casi todas las capitales importantes del mundo son muy caras. Es caro ir a la capital del mundo. En México es muy barato, empezando por el metro. Y luego de ahí, sé que va a haber gente que no está de acuerdo, claro. Sí, es que ha sido algo que se ha dejado tanto tiempo que yo diría, bueno, ¿cuánta gente vive en la Ciudad de México? ¿Cuánta gente trabaja en la Ciudad de México? ¿Cuánta gente produce contaminación en la Ciudad de México? Tiene que haber un reordenamiento, pero urgente, porque todos los problemas de estrés oxidativo que producen más de 100 enfermedades, no solamente respiratorias, pues que son causas de demanda de atención, de gastos en servicios médicos,
deterioro de la calidad de vida y muertes de mexicanos. Es un efecto dominó, pero también es cierto que mientras las industrias no provoquen que se movilice la gente a trabajar a estas ciudades satélite, como usted lo ha mencionado, doctor, bueno, pues también será difícil que un ciudadano busque oportunidades donde no las encuentra, ¿no? También tendríamos que observar cómo trabaja el sector gubernamental con el sector salud, que en algunos casos, por ejemplo, se me viene a la mente la idea de la verificación vehicular, que luego los ciudadanos, algunos dicen, bueno, lo voy a hacer porque estoy en pro de mejorar el medio ambiente, pero esto parece más bien una medida recaudatoria por parte de los gobiernos, así que digamos que no nos ponemos de acuerdo, doctor. Bueno, no es que no nos pongamos de acuerdo, yo creo que estamos de acuerdo la gran comunidad universitaria, la gran comunidad científica, la gran comunidad de investigadores. El problema es que se toman decisiones políticas y no de expertos. No respetan las opiniones de los expertos y se toman decisiones políticas que generalmente son populistas. Claro. Entonces, ese es, desde mi punto de vista, la gran catástrofe. Pues sí. Y así lo podemos decir con la prevención, la vacunación, los servicios de salud, etcétera. No están, el experto sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer, cómo se tiene que destinar el gasto. Mientras no haya inversión y no haya acatar las propuestas científicas, pues vamos a seguir padeciendo esto porque son decisiones políticas. No científicas. Entonces, y además no se le invierte dinero a lo importante como es esto que es la mayor amenaza de la humanidad. Doctor, entonces usted está sugiriendo que se trabaje conjuntamente o que se acepte la parte de la academia, de la investigación, de quienes tienen el diagnóstico, junto con los que hacen las políticas públicas para que esto funcione. ¿Esa podría ser una solución? Sí, bueno, es una propuesta, claro, personal, pero no es única. Hay mucha gente que lo ha propuesto desde hace décadas. El problema es que en cada sexenio van poniendo cosas a ocurrencia, a lo que creen que es lo conveniente o lo urgente o lo que políticamente les conviene más. Entonces, se invierte mucho en ciertas cosas y se deja de invertir en otras. Mientras México no tenga conciencia de que lo más importante es la vida de los mexicanos y de la vida de los mexicanos su salud, pues entonces se tendrá que invertir en esa medida para la promoción de la salud, para la atención de padecimientos y para su prevención. Y actualmente tenemos solamente atención de algunos padecimientos, grandes carencias, no llegamos a ese sistema de salud de Dinamarca, que se mencionó todo el sexenio, y entonces, pues no sé qué es lo que vamos a hacer, porque siguen haciendo refinerías, con el cambio climático increíble, sigue habiendo un parque vehicular a partir de combustibles fósiles, que ya debería de haber una transformación muy importante. Sigue todavía el ordenamiento y falta de políticas de cosas que contaminan, como las fábricas de refrescos. Hacer 1 litro de un refresco muy famoso de cola necesita 70 litros de agua. Estamos en un estrés hídrico y lo están utilizando para otras cosas que no son sanas. En fin, hay mucho por hacer, pero no podemos seguir igual. Sí. Si seguimos igual, vamos a conseguir lo mismo que hemos conseguido hasta este momento. Tiene que haber una revolución de inteligencia, de propuestas, para hacer cambios, pero verdaderamente urgentes, porque estamos a medio grado de grandes catástrofes, a medio grado de temperatura. Doctor, por último, ¿usted ha visto que en mayo, aproximadamente a mediados de mayo, en la Ciudad de México había esta fase de contingencia que, a decir de los ciudadanos y de los expertos, no se había visto con anterioridad, no así que durara tanto, precisamente por la contaminación que se percibía? ¿Hay algún cambio por parte de la ciudadanía, es decir, que haya más conciencia y entonces se utilicen otros medios de transporte como las bicicletas o el transporte público, etcétera? ¿Usted lo ha notado? No, y lo veo muy difícil porque programas como el de usted, que ayudan a difundir información de opinión, pues estamos acostumbrados a oír opiniones de otras cosas que no parecen importantes y que son importantes para otras personas todos los días. Todos los días oímos de cuánta gente matan en México,
Todos los días oímos de partidos políticos, todos los días, y no oímos nada de cómo hacer para estar más sanos, que haya un presupuesto para eso. No hay un incentivo para la gente que use la bicicleta, no hay un incentivo para los taxistas siquiera para tener autobuses o autos híbridos o eléctricos. No hay nada de eso. Entonces, el ciudadano común, como usted y como yo, a lo más que podemos hacer es tratar de ir a los bosques, tratar de no quemar nada a nuestro alrededor, sembrar árboles o tener arbustos o algo que nos ayude como un filtro para producir oxígeno. No tratar de contaminar lo menos posible. Tenemos una contaminación brutal por cosas que las políticas del país no se dan cuenta o no han querido hacer. Por ejemplo, simplemente de pañales desechables hay más de 300 toneladas anuales que contaminan y tardan 200 años en biodegradarse. O sea, es una barbaridad. Y México ocupa el primer lugar mundial de consumo de refrescos. Y no es poca cosa, traen enfermedades, etcétera, y que claro, con la contaminación, pues es la gente que se muere en la primera fila, en la primera ola de cualquier cosa. Entonces, así como en mayo ha habido contingencias, también ha habido temperaturas inusuales en la Ciudad de México, y esa es la tendencia. Y la temperatura inusual no solamente es que tengamos calor, sino que nuestro organismo funciona diferente. Necesitamos de más agua, nos acostumbramos a estar mal hidratados y eso repercute directamente en las funciones generales del organismo y además va a producir cambios genéticos no solamente para el cáncer de pulmón, sino para el cáncer de seno, para el cáncer de colon, para el cáncer de próstata. Pues todas las enfermedades que se derivan de eso. Así es. Pues sí, así andamos, pero bueno, aquí están estas ideas y este llamado para que la ciudadanía, bueno, haga un cambio de hábitos y tome también conciencia sobre lo que implica consumir algunos productos y también nuestros comportamientos. Le agradezco mucho, doctor, que me haya acompañado esta tarde. Muy amable, muchas gracias y a la orden. Gracias, el doctor Eduardo Lara Pérez, académico titular de la Academia Mexicana de Pediatría y director general de la Fraternidad Médica por la Salud AC. Lo veo en un par de horas, se queda bien acompañado, ahí viene ya el tema sobre la mesa. Buena tarde. Viernes en Mega Noticias. ¿Qué tanto afecta?